Buenos días, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, chicos? Buenos días. ¿Se escucha con normalidad? Contéstame, por favor. ¿Qué tal, Carmen? ¿Qué tal, Ángela? Buenos días. Listo, gracias, Ángela. Chicos, hoy estamos en la semana número 10. Tema del día de hoy, calorimetría. Dentro del tema de calorimetría veremos un poco el concepto de temperatura y también de calor. ¿Listo? Así que comencemos, pero, ¿no? Listo. Vamos a ver un poco de temperatura, un poco de calor. Conceptos básicos de la calorimetría. Calor. ¿Qué es el calor, chicos? Como dice por acá, el calor es una forma de energía que se transmite debido a una diferencia de temperaturas entre dos medios. El calor es básicamente lo mismo que energía. La única diferencia es que la energía puede ser contenida en un cuerpo. En cambio, el calor jamás puede ser contenida. Esto, como dice por acá, el calor es una energía en tránsito, pero no es una energía contenida. ¿Qué significa eso, profesor? Entonces, cuando tú escuchas a una persona que dice, yo tengo calor, eh, estaría mal dicho, ¿cierto? Porque según este concepto, el calor es energía en tránsito, es decir, jamás va a estar en tu cuerpo. Cuando tú tienes la sensación de calor, podemos decir que yo tengo energía, ¿no? Tengo mucha energía, ¿no? Pero usualmente se dice tengo calor. Recuerda que el calor es energía que se transfiere, energía en tránsito, jamás va a estar contenida en un cuerpo, ¿no? Ahora, me dicen que este calor se transfiere de un cuerpo de mayor temperatura a un cuerpo de menor temperatura. Por ejemplo, acá tengo dos sustancias. Uno de ellos tiene mayor temperatura y el otro tiene menor temperatura. Entonces, cuando existen dos cuerpos que interactúan con diferentes temperaturas, se va a generar una transferencia de energía en forma de calor. Se va a generar una transferencia de calor. Y siempre esa transferencia será del cuerpo de mayor temperatura al cuerpo de menor temperatura, ¿correcto? Siempre de mayor a menor temperatura. Otro concepto básico, ¿qué es la temperatura, sí o no? Y si nosotros mencionamos que el calor se transmite de un cuerpo de mayor a menor temperatura, ¿qué es la temperatura, profesor? La temperatura es una propiedad de los objetos, la cual nos indica qué tan caliente o qué tan frío está respecto a otro, bueno, respecto a un patrón de referencia establecido. A ver, profe, más o menos no entiendo. ¿A qué se refiere? Consulta para ustedes. ¿Qué hace tu mamá para saber si tienes fiebre? ¿Qué hace tu mamá para saber si tienes fiebre o estás calenturado? ¿Qué hacen normalmente las mamás? A ver, ¿qué hacen normalmente? A ver, coméntame. Eh, ¿Normalmente hacen eso? ¿Es lo primero que hacen? ¿Agarran el termómetro y te miden la temperatura? ¿Seguro? Ángela dice, en mi caso sí. Ujú, ya. Bueno, en mi caso, creo que ahora que tenemos termómetros en casa, creo que hay mayor facilidad. Pero considero que lo primero, primer indicador más comercial, vamos a llamarlo así, más conocido, es el que te toca en la frente, ¿cierto? Tu mamá agarra, te toca la frente, y en base a ese comparativo entre la temperatura corporal de la madre y la temperatura corporal del hijo o de la hija, se genera un concepto de temperatura, ¿no? Ella puede llegar a la conclusión de que tu cuerpo tiene mayor temperatura que el de ella. Entonces, podemos decir que tú estás calenturado, pues, ¿no? Entonces, básicamente la temperatura nos indica qué tan caliente o tan frío está respecto a otro cuerpo, ¿no? Ahora, existe otro concepto también que es muy válido. Y al igual que todas las cantidades físicas, la temperatura mide la agitación molecular.
¿no? La temperatura mide la agitación molecular. ¿Eso qué significa? Que si en un cuerpo las moléculas están agitadas, eso significa que el cuerpo va a tener más temperatura. Pero si las moléculas del cuerpo están menos agitadas, deberían tener menos temperatura. Y eso lo vamos a notar, por ejemplo, para el agua, ¿no? ¿Qué pasaría si yo tengo agua y tengo agua fría, agua tibia y agua caliente? Me voy a dar cuenta que las moléculas están dispersas de formas distintas en cada una de estas situaciones, ¿no? Cuando el agua está caliente, las moléculas están más dispersas y para tener agua caliente debe tener mucha temperatura. Y cuando el agua tiene que estar fría, tiene que tener baja temperatura y nos vamos a dar cuenta que las moléculas están menos dispersas. En cambio, para el agua tibia está en un proceso intermedio, ¿sí? Las moléculas no están tan dispersas que digamos. Entonces podemos decir que la temperatura también está relacionado a la agitación molecular. A mayor agitación, mayor temperatura. Entonces hay una relación ahí, ¿no? Es otro concepto que también se puede manejar. Otro concepto básico es el equilibrio térmico. El equilibrio térmico es el estado final de igualdad de temperaturas que alcanza un sistema de interacción térmica con otro. Al inicio hemos visto que el calor era una energía en tránsito debido a la diferencia de temperatura, ¿cierto? O sea, aquí se cumple prácticamente eso. Mira. Tenemos dos cuerpos, uno con mayor temperatura que el otro, cuerpo A, mayor temperatura que el cuerpo B. Al ponerse en contacto, ¿qué va a ocurrir? Se va a generar una transferencia de calor. Siempre del de mayor temperatura al de menor temperatura. Ahora la pregunta es, profe, ¿esa transferencia va a ser de por vida? ¿Cuándo para? ¿Cuándo culmina? Esa transferencia de calor se detiene cuando estos cuerpos llegan al equilibrio térmico. Profe, ¿qué significa eso? Significa que ambas adquieren la misma temperatura. Ambas adquieren la misma temperatura. Ah, profe, entonces el equilibrio térmico es cuando los dos dejan de transferir calor y ambos tendrán la misma temperatura, ¿sí o no? Entonces podemos decir que el cuerpo A y el cuerpo B, sus moléculas tienen la misma agitación molecular, ¿no? Tienen la misma agitación. Por ese motivo, sus temperaturas son iguales. Ya está. Entonces, el equilibrio térmico es algo muy importante, que es lo que define que nosotros tengamos la temperatura que tenemos. Es la que define por qué nuestra temperatura puede variar, ¿cierto? Cuando vamos a ciertos lugares. ¿Sí o no? Ahora, esto es gobernado a través de la ley cero de la termodinámica. Te vas a dar cuenta cómo esta ley cero de la termodinámica es muy importante en nuestra vida cotidiana. Dice lo siguiente, los sistemas naturales tienden hacia el equilibrio térmico con el medio que los rodea. Esa es la ley cero de la termodinámica. A ver, antes de ver esto, yo te consulto, a ver, ¿cómo actúa la ley cero de la termodinámica en nuestra vida cotidiana? Consulta. ¿Qué te dice tu mamá después de salir de una ducha? Después de que te bañes, ¿qué recomendaciones da una madre normalmente? Después de bañarse uno, ¿qué recomendaciones normalmente da una madre después de que su hijito se ha bañado? A ver, coméntame. Roy dice, abrígate, sí, es una opción. Sécate bien el cabello, ¿ya? Claro, no son las recomendaciones clásicas, ¿no? Abrígate, sécate bien el cabello, no salgas a la calle todavía, espera un rato, cierras las ventanas, ¿cierto? Que es lo mismo que abrigarse, efectivamente. ¿Y por qué nos recomienda eso? Porque cuando nosotros salimos de la ducha, salimos con una temperatura distinta al del medio ambiente. Recuerda que antes de bañarnos, nuestro cuerpo ya está en equilibrio con el medio ambiente. Pero cuando estamos en la ducha y al bañarnos, por diferentes aspectos debido al agua con el cual nos bañamos, nuestro cuerpo sale con una temperatura distinta al del medio ambiente. Por ejemplo, el medio ambiente de tu cuarto, obviamente, ¿no? Esto, o el de la calle. Entonces, cuando nosotros salimos a la calle, debido a esa diferencia de temperatura, nuestro cuerpo genera cambios bruscos, ¿no? Y eso es gobernado por la ley cero de la termodinámica. Los cuerpos siempre tienden al equilibrio térmico con el medio ambiente, y eso puede generar cambios bruscos en tu organismo,
lo cual te puede generar un paro cardíaco tal vez, te puede generar una broncopulmonía, o te puedes enfermar, ¿no? Simplemente. ¿Listo? No sé si han escuchado casos que ocurren después de jugar fútbol, ¿no? ¿Cuántas veces has escuchado en las noticias una persona le dio un paro cardíaco, una persona le dio una broncopulmonía, después de jugar fútbol tomó agua helada? ¿Quién no ha escuchado ese tipo de noticias, chicos? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? ¿Sí o no? Es decir, que tú debes cuidarte. Después de hacer deporte, no debes tomar agua helada, ¿no? Es lo peor que puede hacer. Porque debido a que tu cuerpo después de hacer deporte está muy, pero muy caliente, ¿no? Tiene mucha temperatura corporal, te metes en un contenido helado, generas un brusco cambio de temperaturas y eso obviamente te puede generar hasta un paro cardíaco o broncopulmonía. Así que tenga mucho cuidado, por favor, ¿ya? Esa es la ley cero de la termodinámica actuando, pues, ¿no? Esa es la ley cero de la termodinámica actuando. ¿Listo? O si no habrás visto en alguna oportunidad que a veces las cosas se calientan. No sé si has visto algunos experimentos. Hay cosas que se calientan, se calientan, se calientan, se calientan y se ponen bruscamente al agua fría. Se calientan y se ponen bruscamente al agua fría. ¿Qué pasa con ese objeto? Normalmente se rompe, ¿no? ¿Listo? Y básicamente es por la ley cero de la termodinámica, ¿no? Porque el cuerpo trata de estar en equilibrio con el otro, generándose así una transferencia brusca de energía en forma de calor, ¿no? Y de esa manera se genera un cambio de temperatura. Entonces, esos cambios bruscos son perjudiciales muchas veces. ¿No? Ahora, conclusión final sobre esta ley dice lo siguiente. Si dos sistemas A y B se encuentran, cada uno por separados, en equilibrio térmico con un tercer sistema A, entonces A y B se encontrarán también en equilibrio térmico entre sí. Es decir, A con C está en equilibrio y B con C también está en equilibrio. ¿No? Entonces, si es que yo analizo A con B, también debería estar en equilibrio, ¿cierto? Por lógica, porque tienen la misma temperatura. Ángela nos menciona, mira. Es como poner una olla caliente en agua fría. Claro, pues, ¿no? Claro, sí, se podría decir. Notamos la diferencia, ¿no? Se nota la diferencia, se notan los cambios bruscos que pueden haber, pues, ¿no? O por ejemplo, no sé si te ha pasado cuando cocinas, si es que cocinas por ahí, a veces pones la olla para que caliente y pongas el aceite, pero a veces se te olvida, ¿no? Se te pasó, ¿no? Y la olla está bien, pero bien caliente. Y tú le echas aceite o le echas un poco de agua y te das cuenta cómo suena la olla, ¿sí? Te das cuenta cómo suena, ¿cierto? Entonces, tengan mucho cuidado con eso también. Los cambios bruscos de temperatura en cualquier aspecto es sumamente negativo, sumamente negativo. También por eso te dicen, no pongas cosas calientes al refrigerador, ¿sí o no? ¿Cierto? No se pone cosas calientes al refrigerador. Esa es recomendación de la vida. No debes poner cosas calientes al refrigerador. Esto es peligroso. O tal vez no colocar cosas de vidrio y tapado herméticamente en la refrigeradora. Eso no se debe hacer tampoco. Si tú colocas algo de vidrio tapado en la refrigeradora, es peligroso. Es peligroso. Esto es peligroso, chicos. Tengan cuidado. Por lo menos en la congeladora, ¿no? Que es arriba, debes tener mucho cuidado al colocar algo, pues, ¿no? Debes tener mucho, pero mucho cuidado, ¿no? Al colocar algo de vidrio. Te lo digo yo, que ya he pasado por eso y he tenido malas experiencias. Así que tengan mucho cuidado. Colocar cosas de vidrio en la parte superior, ¿no? En la refrigeradora. En la congeladora más que todo, ¿no? Donde hay muy bajas temperaturas. ¿Listo? La ley cero de la termodinámica es la base de la medición de la temperatura, porque la lectura de la temperatura en un termómetro es un equilibrio térmico. Efectivamente, justo en base a este equilibrio térmico y a la ley cero de la termodinámica, los termómetros pueden ser usados. ¿Sí o no? Me imagino que tal vez conocerás los termómetros de mercurio y verás que hay un líquido
hay un líquido que cuando está en contacto con tu cuerpo empieza a subir, 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 a subir. Ese proceso de subir el líquido se le llama expansión, ¿listo? Lo cual vamos a ver nosotros el día de hoy también. Su nombre más técnico se podría decir que es la dilatación. El líquido se dilata. ¿Y por qué se dilata, profesor? Es que cuando ese líquido está en contacto con tu cuerpo, o mejor dicho, el termómetro está en contacto con tu cuerpo, para mantener el equilibrio térmico, para que ambos coexistan y lleguen al equilibrio, el termómetro, el mercurio, el contenido, absorbe calor, ¿no? Gana calor. Y debido a eso se va a expandir, ¿cierto? ¿Y cuándo deja de expandirse? Cuando los cuerpos llegan al equilibrio, pues, ¿no? Entonces ahí me indica una lectura, pues, ¿no? Debido a la expansión del mercurio, me indica una lectura. ¿Correcto, chicos? Pues es la base de todo, es la base de todo. Ahora, para medir esa temperatura tenemos tres escalas distintas. Tenemos la escala Celsius, la escala Fahrenheit y la escala Kelvin. Las dos primeras, chicos, son las escalas relativas. Y la tercera es la escala absoluta, ¿no? Pero no siempre ha sido así. En algún momento, por ejemplo, en mis tiempos, se consideraban cuatro. De estas tres, faltaría uno adicional. ¿Quién es ese adicional? A ver, ¿quién se acuerda? Radian, no, ese es trigonometría, mayoría. Ese es trigo, ese es trigo, ese es trigo. Está por ahí, está por ahí. Está por ahí. Creo que sí, sí, más o menos tienes la idea. Pero radian es trigonometría, ese es ángulos, ¿no? Estos son grados de temperatura. Radión. No. No. A ver, ¿quién se acuerda? Ahí está. La escala ranking de temperatura, pues, ¿no? La escala ranking. ¿Está? A la escala ranking también se le consideraba como una escala absoluta y por ese motivo desapareció prácticamente. ¿Por qué, profesor? Porque no pueden haber dos escalas absolutas, ¿sí o no? Solamente existe una absoluta, que es Kelvin, ¿no? Ahora, ¿por qué se le dice escala absoluta? Porque a través de esta escala nosotros tenemos el verdadero cero absoluto. A ver, para que más o menos me entiendas de dónde proviene eso. Yo te pregunto algo, mira, escucha. Si la temperatura mide la agitación molecular, mira, si la temperatura mide la agitación molecular, ¿qué valor tú le pondrías si es que no existe agitación? ¿Qué temperatura tú le pondrías si es que no existe agitación? ¿Qué temperatura debería tener el cuerpo? A ver, analízalo. ¿Qué valor le pondrías cuando no existe agitación molecular? A ver, coméntame. Si sabemos que la temperatura mide la agitación molecular, ¿qué valor le pondrías cuando no existe agitación? Jack le pondría cero. Los demás, ¿qué piensan? ¿También le pondría cero? Si no tiene agitación molecular, ¿qué valor le pondrías? Listo, yo coincido con Jack. Le tendría que poner cero, ¿cierto? Si hay agitación, hay un valor. Si no hay agitación, debe ser cero. Pero yo te pregunto, en la escala Celsius, en la escala Fahrenheit, ¿existe el cero? ¿Existe el cero, sí o no, chicos? No existe el cero. En Celsius y en Fahrenheit. ¿Seguro? En Celsius existe. En Fahrenheit también existe el cero. Pero aparte de los ceros, existen el bajo cero. ¿Sí o no? Bajo cero. Por ejemplo, tu refrigerador está bajo cero. Tu congeladora debe estar a menos 15 grados Celsius. Entonces, a eso me refiero.
En Celsius y en Fahrenheit existe el cero, pero también existe la escala negativa. ¿Qué significaría una escala negativa? Una temperatura negativa, ¿qué significa? Se supone que el cero debe representar cuando no existe agitación. Entonces, el negativo, ¿qué representaría? Te das cuenta que carece de lógica. Por ese motivo, la escala Celsius y Fahrenheit son relativas. No me muestra algo absoluto. En cambio, el Kelvin es la única que tiene el cero absoluto. Es decir, no existen negativos para la escala Kelvin, solamente existen positivos. Cuando hay agitación, hay temperatura. Si no hay agitación, debe ser cero. Pues. ¿No? Ahora, lo más importante de estas tres escalas es encontrar una relación de lecturas en Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Y para eso se hace un comparativo en base al agua. Bueno, estado de congelación del agua y estado de ebullición del agua. Por ejemplo, en Celsius, el agua se congela a 0 grados. En Fahrenheit se congelará a 32 y en Kelvin a 273. En Celsius, el agua hierve a 100. En Fahrenheit a 202. En Kelvin a 373. Aparte tenemos el cero absoluto en Kelvin. En Kelvin es el cero absoluto. En cambio en Fahrenheit simplemente es un valor negativo, menos 460. Y en Celsius sería menos 273. Cabe recalcar que no existe ningún cuerpo que haya llegado al cero absoluto. No existe ningún cuerpo que haya llegado al cero absoluto. Se han acercado mucho. En el estudio, aparte de la criogenia, que es una rama de la física que estudia cuerpos de bajas temperaturas, o estudia las bajas temperaturas, se ha llegado a cuerpos que tengan temperaturas cercanas a cero, es decir, 0,0000000 algo. Pero cero exacto, no. ¿No? Es un gran reto, ¿no? Para ver qué cosa ocurre. ¿No? Entonces, acá tenemos un comparativo de las tres escalas. Recordemos que las escalas son proporciones, básicamente, ¿no? Esto que tú puedes calcular el valor de uno u otro mediante regla de tres simples, o tal vez aplicando Pitágoras. Aplicando Pitágoras en base a una lectura genérica en Celsius, Fahrenheit y Kelvin, ¿ya? Agarro una temperatura cualquiera en las tres escalas, ¿no? Y los comparo mediante proporciones, mediante el teorema de Tales. Aplicando el teorema de Tales, llego a la siguiente conclusión. Llego a la conclusión de que existe una relación entre las tres escalas de esta forma. La temperatura en Celsius dividido entre 5 debe ser igual a la lectura en Fahrenheit menos 32 dividido entre 9, la cual es igual a la temperatura en Kelvin menos 273 dividido entre 5. Ahí tenemos la relación de temperaturas, ¿no? Relación de temperaturas. Ahora, esto es distinto a que me pidan analizar variaciones de temperatura. La variación de temperatura en Celsius es proporcional a 5, como la temperatura en Fahrenheit, bueno, variación de temperatura en Fahrenheit es proporcional a 9, como la variación de temperatura en Kelvin es proporcional a 5. ¿No? Entonces, ya tenemos el factor de conversión o cómo convertir de escala Celsius a Fahrenheit o viceversa. Y también tenemos cómo convertir variaciones de temperatura. Variaciones de temperatura. ¿Perfecto? Hasta ahí, chicos, ¿alguna consulta de lo que hemos visto? Coméntame. ¿Todo claro? Excelente. Vamos, siguiente.
Siguiente parte de la teoría. Dilatación. Justo lo mencioné hace un momento, ¿no? El tema de la dilatación es el aumento del tamaño, básicamente, ¿no? Tenemos tres tipos de dilataciones, ¿no? Lineal, superficial y volumétrica. Las tres son parecidas, chicos. Así que basta con que hagamos una, las demás se entienden de la misma manera. ¿Listo? Pero, ¿qué es la dilatación térmica? Es el proceso de expansión de las dimensiones o del volumen que sufren los sólidos, líquidos y gases debido al aumento de temperatura. Es decir, si generamos un aumento de temperatura en un cuerpo, este cuerpo va a cambiar su tamaño, sus dimensiones, ¿no? Por ejemplo, la expansión de un líquido se puede ver o visualizar o demostrar en los termómetros de mercurio, ¿no? Los termómetros básicamente, ¿no? Se generan diferentes lecturas debido a la diferente dilatación que tiene el cuerpo. Y esta expansión o dilatación del cuerpo o del líquido va a depender del calor con el cual está sometido, ¿no? También podemos ver la expansión de un sólido a través de esta varilla metálica. Si esta varilla metálica se calienta, me doy cuenta que la varilla aumenta su tamaño. Aumenta su tamaño. Entonces, vamos a ver. Dilatación lineal. Es la variación de la longitud de un cuerpo debido a la variación de temperatura. Esta variación de longitud está dada por, esta variación de longitud es igual a alfa por longitud inicial por variación de temperatura. ¿Qué cosa es alfa, profesor? Alfa es el coeficiente de dilatación lineal. Coeficiente de dilatación lineal. ¿Qué cosa es el delta de L? Variación de longitud. No te olvides, por favor, que una variación de longitud siempre, escucha bien, siempre se asume longitud final menos longitud inicial. Final menos inicial. Ahí está. Y variación de T, variación de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. ¿Correcto? De esa manera se calcula una variación. Esto y el alfa, como se había mencionado, es el coeficiente de dilatación lineal. ¿No? Coeficiente de dilatación lineal. Que obviamente va a depender del material, ¿no? Por ejemplo, acá tengo una varilla metálica. En el estado inicial tiene una temperatura inicial T sub 0 y tiene una longitud inicial L sub 0. Debido al aumento de temperatura, se genera un aumento de la longitud también. Este aumento de la longitud se puede calcular mediante la fórmula que estamos viendo en la parte superior, ¿no? Variación de longitud es igual a alfa, que es el coeficiente de dilatación lineal, que el problema nos debe dar, por la longitud inicial, por la variación de temperatura. Mira, observa esa estructura y te vas a dar cuenta que es lo mismo para la dilatación superficial. Lo mismo. ¿Te das cuenta? Lo mismo. ¿Qué es lo que está cambiando, profesor? En vez de ponerle longitud, le vas a colocar área. ¿Listo? Entonces, la dilatación superficial viene a ser la variación de área. La variación de área debido al aumento de temperatura o al cambio de temperatura, ¿no? Este aumento de área es igual a 2 veces alfa, profe. Ahora ya no es alfa, es 2 alfa, efectivamente. ¿Por qué colocamos 2 alfa? Porque recuerda que cuando es superficial tienes dos dimensiones. Por eso multiplico por 2. Esto, alfa es para una lineal nada más, para una sola dimensión. Si multiplico por 2, será para dos dimensiones. Y si multiplico por 3, chicos, si en vez de colocar alfa, coloco 3 alfa, eso sería para tres dimensiones, ¿no? Recuerda la relación, ¿no? Lineal, 1. Superficial, 2. Volumétrica, 3. Listo, pues sería 2 alfa por área inicial por variación de temperatura. ¿Está? Entonces nuevamente tenemos aquí la placa metálica a un área inicial y esta área va a cambiar, ¿no? A un área final de mayor tamaño, generándose así un aumento de área. ¿Correcto? Esa es la dilatación superficial. Ya está.
Ahora, de la misma manera, vamos a ver la dilatación volumétrica. Dilatación volumétrica es la variación del volumen debido al aumento o cambio de la temperatura. Y la forma es muy similar, mira. La variación de volumen es igual a 3 veces alfa. ¿Por qué 3? Porque son 3 dimensiones en un volumen, ¿no? Largo, ancho y profundidad. Multiplicado por multiplicado por el volumen inicial. ¿Y esto multiplicado por quién? Por la variación de temperatura. Multiplicado por la variación de temperatura. ¿Listo? Así que todo ya es conocido. Variación de volumen, inicial, volumen final, estado inicial del cuerpo a una temperatura T sub 0. Pasamos al caso final, donde la temperatura ha aumentado, supone, y solamente tiene el dato de el volumen aumentado, y solamente tiene el dato de el volumen inicial y el coeficiente de dilatación lineal. ¿Listo? Entonces nos damos cuenta que los tres temas de dilataciones son muy parecidos. Son sumamente parecidos. Lo que va a cambiar es el coeficiente de dilatación, ¿no? Cuando es lineal es un alfa, cuando es superficial 2 alfa y cuando es volumétrica 3 alfa. Profesor, ¿ya ha venido esto antes en un examen de admisión? Sí, ya ha venido esto. Ya ha venido dilatación volumétrica. ¿Y chicos, alguna consulta? Vamos. Ahora pasamos a otro concepto que viene a ser el calor. Ya hemos visto el concepto básicamente, que es energía transferida de un cuerpo al otro debido a la diferencia de temperaturas. Pero ahora vamos a ver qué es lo que ocurre con este calor que el cuerpo gana o pierde, ¿no? Absorbe o libera. Entonces, la cantidad de calor absorbida o liberada por una sustancia para aumentar o disminuir su temperatura está dada por, esto acá me menciona que el calor que genera un cambio de temperatura se calcula de una forma específica. ¿Cómo se calcula ese calor que genera un cambio de temperatura? Como el famoso se mata. En cambio acá está expresado de una forma distinta, ¿no? El orden más que todo. Entonces, el calor es igual a la masa, el calor específico multiplicado por la variación de temperatura. ¿Listo? Unidades del calor en sistema internacional debería ser el joules, pero tú sabes que en estos temas también se usa las calorías. En se usa, ten en cuenta eso. M es masa, C es el calor específico y delta de T es variación de temperatura. ¿Listo? No te olvides, por favor, que la variación de temperatura se asume como final menos inicial. Final menos inicial. ¿Correcto? Listo. Entonces, ese calor genera un cambio de temperatura. Básicamente es lo único que genera. Cambio de temperatura. ¿Correcto? Observaciones. La unidad clásica del calor se llama calorías. Se define como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado Celsius. Para una masa de 1 kilogramo, la cantidad de calor necesaria es de 1000 kilocalorías, ¿no? Ahí está. Ah, no, 1 kilocaloría, que viene a ser un kilocal, 1000 calorías. Bueno, básicamente eso.
El calor específico es la cantidad de calor que absorbe la unidad de masa de una sustancia para aumentar su temperatura en 1 grado. Para aumentar su temperatura en 1 grado. Por ejemplo, para el agua y el hielo, el calor específico, ¿cuánto vale? Para el agua vale 1. Para el hielo sería 0,5. Ahí tenemos calor específico para el agua en los 3 estados. El equivalente mecánico del calor es factor de conversión que permite transformar las unidades de energías caloríficas en unidades de energías mecánicas o viceversa. Básicamente lo que me está diciendo aquí es que yo puedo convertir de joules a calorías o de calorías a joules. Para eso nos van a dar el factor de conversión. Te pueden decir que una caloría es equivalente a 4,18 joules. Otra vez lo que la gran mayoría conoce, ¿no? Que un joules es igual a 0,24 calorías, pues, ¿no? Ya está. Entonces, indiferente a cuál valor vas a usar, el problema te debe indicar el valor. Porque estos valores de 4,18 o 0,24 son de alguna manera valores aproximados. ¿Correcto? Y la última parte de este calor. Si el calor es positivo, significa que el sistema ha absorbido o ha ganado calor. Si el calor es negativo, significa que el sistema ha liberado o ha perdido calor. ¿Sí? Capacidad calorífica. Indica la cantidad de calor absorbido por una sustancia en un intervalo de temperatura. La cantidad de calor absorbido por unidad de temperatura. Se expresa de la siguiente manera. Cantidad de calor absorbido por unidad de temperatura. ¿Listo? Básicamente es calor sobre variación de temperatura. Y nos damos cuenta aquí que esta capacidad calorífica también se puede representar en función de la masa y de la velocidad. Unidades de la capacidad calorífica, joules sobre Kelvin. O kilocalorías sobre Celsius. ¿Listo? Calor específico, la masa, ahí está, capacidad calorífica. Normalmente la capacidad calorífica se usa para los recipientes, para los calorímetros. ¿Listo? A veces, o en la gran mayoría, se hace un desprecio de la capacidad calorífica del recipiente, normalmente. ¿Listo? Pero debemos estar preparados para ver si es que nos ponen un recipiente con capacidad calorífica diferente a cero, ¿no? ¿Alguna consulta, chicos, hasta el momento? Ahora pasamos al calor latente. Ya hemos visto que hace un momento el calor generaba un cambio de temperatura. Cuando yo hablo de calor latente, voy a analizarlo respecto a otro tipo de calor. El calor latente se define como la cantidad de calor necesaria para cambiar de fase a una cantidad de masa. Calor latente es la cantidad de calor por unidad de masa. Las unidades serían joules por kilogramos o kilocalorías por kilogramo. Un ejemplito. Imaginemos que tenemos por aquí un recipiente con agua. Vamos a ponerle en una estufa. ¿No? ¿Qué pasa cuando tú pones el agua, bueno, dentro de una olla, en tu recipiente y encima de una estufa, encima del fuego? ¿Qué pasa con esa cantidad de agua?
¿Qué pasa con el agua, chicos? Cuando la ponemos en una estufa. Efectivamente, chicos, puede llegar a hervir, pero no es lo que ocurre directamente, ¿no? Lo primero que tú vas a ver en el agua es que el agua va a empezar a calentarse, a aumentar su temperatura. Y en algún momento tú vas a ver que hay unas pequeñas burbujitas, ¿no? Burbujitas que se generan en el agua. Eso te da un indicador de que el agua está a punto de hervirse, ¿no? El agua está a punto de hervir prácticamente. Dime, ¿a qué temperatura hierve el agua? El agua hierve a 100 grados Celsius, efectivamente, Marjorie. Pero tener en cuenta algo también. El agua hierve a 100 grados Celsius a condiciones normales. Si tú cambias las condiciones, cambiará la temperatura de ebullición del agua. Por ejemplo, en provincia, que las temperaturas son distintas a la de Lima, o donde nosotros estamos, esto genera una temperatura distinta de ebullición. En provincia, normalmente se considera menos de 100, vamos a decir de 97, por ejemplo. Entonces, el agua hierve en esos lugares a 97. Esto en base a las condiciones, ¿correcto? Ya está. Una vez que el agua llegue a 100, ya puede hervir, bueno, hierve, y cuando está a 100, el agua puede transformarse. Pasará de estado líquido a estado gaseoso, ¿sí? Estado gaseoso. Si nos damos cuenta que en esa parte marcada, ¿no? Podemos notar que en base a las condiciones cambiaría su temperatura de ebullición, pues, ¿no? Y cuando llega a 100, hierve y recién puede cambiar de estado, ¿no? De estado, y se convertiría en vapor. Entonces nos damos cuenta que el calor absorbido por el líquido en ese instante ha generado un cambio de estado, un cambio de fase, una transformación. Entonces, hasta el momento me di cuenta que existen dos tipos de calores. Un calor que genera un cambio de temperatura y otro calor que genera un cambio de estado. ¿Listo? Los dos calores es lo que vamos a trabajar el día de hoy en los problemas. Los dos tipos de calores. El que genera un cambio de temperatura y el que genera un cambio de estado. ¿Correcto? Observaciones. Durante un cambio de fase, una sustancia puede absorber o liberar calor sin cambiar su temperatura. Efectivamente, chicos. Cuando existe un cambio de fase, la temperatura no va a cambiar. La temperatura no cambia. En este caso, la cantidad de calor se denomina, o bueno, se determina por el calor es igual a masa por el calor latente. Lo que yo la conozco como mala, la famosa mala. Para el agua, el calor latente que se verifica empíricamente en las transiciones de fase de fusión y solidificación es calor latente de fusión o solidificación vale 80. Vale 80. ¿No? Vale 80. Entonces podemos decir que cuando el cuerpo o el hielo se derrite, pasa de estado sólido a estado líquido, el latente de fusión sería más 80 positivo porque el cuerpo ha ganado calor. ¿Listo? Y tú le vas a poner menos 80 cuando el cuerpo pierde calor. Y eso ocurre cuando pasa de estado líquido a estado sólido. ¿Listo? Entonces, aquí el calor latente también puede tener signo, ¿no? Positivo cuando el cuerpo gana, negativo cuando el cuerpo pierde. Observaciones. El calor latente se verifica empíricamente en las transiciones de fase de vaporización y condensación, efectivamente. Ya hemos visto hace un momento la fusión y solidificación que ocurre a 0 grados,
Ahora veremos el calor latente de vaporización y condensación que ocurre a 100 grados Celsius. ¿Cuánto es este calor latente? 540. El calor latente es igual a 540. Y al igual que en el caso anterior, sería más 540 cuando pasa de estado líquido a estado gaseoso, es decir, cuando gana calor. Y será menos 540 cuando pasa de un estado gaseoso a un estado líquido, es decir, cuando existe condensación. ¿Listo? ¿Alguna consulta sobre esta parte de calor latente? ¿Alguna consulta, chicos? Ajá, dice. Profesor, ¿va a haber en algún momento donde el valor de vaporización y condensación sea distinto? A las condiciones. Recuerda que estos valores de calor latente o calor específico, capacidad calorífica, varían en base a las condiciones. Pero a condiciones normales, que es lo que nosotros analizamos, los valores son 540 y 80 para el caso de la fusión y solidificación, pues, ¿no? Y para vaporización y condensación, que es en este caso, sería 540. ¿Listo? Pero a nivel preuniversitario no se maneja otros valores que no sean esos. ¿Listo? Por lo- Recordemos que estamos hablando para el agua. Esto es para el agua nada más, ¿no? Si fuera un metal, otro material, obviamente el problema te va a indicar qué valor usar, ¿no? Así que por ahí no vamos a tener problemas, ¿no? El mismo enunciado nos va a decir qué cosa debe usar, ¿no? Observaciones. Gráfica de la temperatura del agua en función del tiempo para la absorción de calor. A ver, ¿cuál es el proceso que sigue el agua cuando gana calor, cuando absorbe calor? Y para eso voy a asumir un bloquecito, un cubo de hielo que sale de tu refri. Consulta, yo te pregunto, el hielo que sale de tu refrigeradora, de tu congeladora, ¿a qué temperatura sale? Coméntame. ¿A qué temperatura sale los cubitos de hielo de tu refrigeradora? A ver, ¿a qué temperatura salen, chicos? ¿Alguien tiene una idea de qué temperatura salen los cubitos de hielo de la refri? Ángela dice 0 grados Celsius. ¿Concuerdan con Ángela? Tal vez por ahí existen algunos que tengan las refrigeradoras con lector, ¿no? No sé si has visto algunas refrigeradoras que tienen el lector de temperatura. También se usan, por ejemplo, en las tiendas, ¿no? Donde ponen las gaseosas en las tiendas, esas refrigeradoras tienen la lectura de temperatura. ¿Listo? Y en las congeladoras de casa, en las congeladoras de la refrigeradora, normalmente llegan a menos 15 grados Celsius, menos 15, ¿ya? Algunos llegan a -25, otros -10, pero ese es el promedio, -15. ¿Se puede graduar en algunos casos? Sí, en algunos casos se puede graduar. Entonces, el bloquecito, el cubito de hielo que yo saco de la refrigeradora, vamos a imaginar que está a -10. ¿Está? Está a -10. ¿Listo? Negativo. Entonces, cuando tú sacas el cubito de hielo de la refrigeradora, el cubito de hielo empieza a calentarse. ¿Qué significa calentarse?
significa aumentar su temperatura. Significa aumentar su temperatura. Y como está en -10, aumentará hasta 0. Como está en -10, aumentará hasta 0. Profesor, pero cuando está a 0, cuando el hielo está a 0 grados, ¿puede transformarse? ¿Puede convertirse? Sí, se puede convertir. ¿A qué se va a convertir? A líquido. Por lo tanto, se genera la fusión. Pasará de estado sólido a estado líquido. Entonces, te das cuenta que en todo este proceso está ganando calor, ¿eh? Está ganando calor. Entonces, ha pasado de hielo a agua líquida. Cuando ha terminado la transformación, el cuerpo sigue ganando calor. Y si el cuerpo sigue ganando calor, va a aumentar su temperatura. ¿No? Pero aumenta su temperatura hasta los 100 grados Celsius. Porque justo a esa temperatura de 100 grados Celsius, el, el agua va a cambiar de estado. Justo a 100 grados Celsius, el agua puede cambiar de estado. Y pasará de estado líquido a estado gaseoso. Este tramo pasará de estado líquido a estado gaseoso, al cual conocemos como vaporización. Una vez terminada la vaporización o la conversión de estado, ¿no?, podemos aumentar más la temperatura. Una vez que hayamos cambiado de estado, ya podemos aumentar más la temperatura de un gas. ¿Listo? Entonces, ese es el proceso que sigue el agua al darle calor, desde un estado sólido a un estado gaseoso. Todo este proceso. Por último, principio de la calorimetría, que básicamente es lo que nosotros vamos a usar en los problemas, ¿no? Es la formulación de la ley de la conservación de la energía en términos de conceptos de calor. En un recinto térmicamente aislado se verifica lo siguiente, se cumple lo siguiente. En una interacción térmica de dos o más sustancias, la cantidad de calor ganado por una o varias de ellas es igual a la cantidad de calor perdido o por la restante. ¿Listo? Entonces, si hay un cuerpo que gana calor, deberá otro cuerpo que pierde calor, ¿no? Entonces, básicamente el principio de la calorimetría me dice que el calor ganado más el calor perdido debe ser cero. ¿Y por qué debe ser cero? Porque el calor ganado es positivo y el calor perdido es negativo. ¿Listo? Calor ganado positivo, calor perdido negativo. De esa manera, al sumarlo, me va a dar igual a cero. También algunos sugieren colocarlo de esta manera, ¿no? El calor ganado es igual al negativo del calor perdido, que también eso es algo válido, ¿no? Pero debes tener en cuenta el signo, ¿no? Debes tener en cuenta el signo. Y último, para terminar, calorímetro. ¿Qué es un calorímetro? Básicamente es un recipiente, un vaso aislado, donde se van a mezclar sustancias. ¿Listo? Existen calorímetros ideales. ¿Qué es un calorímetro ideal? Es aquel recipiente donde no gana ni pierde calor, ¿no? Un calorímetro ideal, que es lo normal, bueno, para nosotros, o problemas a nivel preuniversitario, ¿no? No gana ni pierde calor, por lo tanto, no interfiere en la transferencia de energía en forma de calor. ¿Listo? Y un calorímetro real es aquel que sí absorbe calor, ¿no? Por lo tanto, ahí debo considerarlo dentro de mi mezcla, dentro de la mezcla. Chicos, eso sería todo por la teoría del día de hoy. Ya regresando del receso a las 12:10, comenzaremos con los problemitas de esta semana número 10. ¿Correcto, chicos? Unos cortes comerciales y regresamos.